¿Se entiende? Carla, ¿entendés esta parte? Sí, sí. Va por ese lado de discutir qué permitimos y qué no. Bueno, hay que diferenciar las obras en colaboración de las obras colectivas. En las obras en colaboración, el derecho pertenece a todos los autores. Y en las colaborativas, corresponde a la persona cuya iniciativa y coordinación se edita. ¿Cuál es la diferencia en colaboración y colectivas? En colaboración son esos libros que aparecen en los artículos separados de cada autor. Publican 10 artículos, 10 autores diferentes. Eso es colectiva. Y la colaborativa, esa es la colaboración. Y la colectiva es cuando hacen un solo texto muchas personas. ¿Está bien? Nos juntamos todos y decimos vamos a escribir algo. Y entre todos nos juntamos a escribir. Pero no podemos diferenciar quién es el que escribe cada parte. Es una única obra. ¿Solo el autor de la obra está protegido? ¿Quién protege la ley? ¿Solo el autor de la obra? No. La ley protege también a los colaboradores, a los herederos del autor, los que con permiso del autor traducen la obra, la adaptan o modifican, las personas o empresas que elaboran programas de computación sobre esos programas. Esto es un clásico yo tengo ejemplos en derecho penal, muchas obras en alemán que son traducidas. Entonces los derechos de autor, además del autor, le van a los traductores. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué pueden modificar una obra en ese caso, pues en la anterior página? O sea, ¿por qué? Sí, No. ¿por qué? Si supongamos, no sé, yo la única manera escribí un artículo, supongamos. ¿Cómo? ¿Cómo? No Vos escribiste un artículo y alguien te lo modifica sin tu autorización, no puede. Sí. El tema que es que en la traducción se le pide permiso al autor para la traducción y en la traducción no se modifica, sino que se traduce. ¿Se entiende? Hay un cambio, no se modifica nada, se traduce. Se pasa del alemán al español. Hay un montón de autores que hacen eso. ¿Qué obras son objeto de propiedad intelectual? Todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas en cualquier medio de soporte, tangible o intangible, actualmente conocidos o que se inventen en el futuro. Todo eso puede ser objeto de protección. Ejemplos: libros, obras dramáticas, dibujos, planos, obras cinematográficas, emisiones de radiodifusión, fotos, composiciones musicales, documentación, base de datos. ¿Qué se excluye? Profe, sí. En programas de computación también está las aplicaciones. Sí, sí. ¿Y siempre tiene que estar registrado o cuando no está registrado también hay forma de demostrar y...? Podemos hacer un par de filmes adelante. Bueno. Eso, un par de filmes adelante, vamos. En general lo pueden incluirse en el final anterior. Las ideas, vamos a diferenciar esto. A ver, la ley protege lo que es la realización de una idea. ¿Tá? Cómo se lleva adelante una idea, pero no protege la idea en sí. ¿Tá? Porque las ideas no son susceptibles de apropiación. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, yo creé un noticiero. Nadie más puede hacer noticiero, solo yo. No. Lo que pasa es que yo creo un noticiero ¿de qué manera? De 3 bloques, con 2 conductores que se paran de frente a cámara, que dan la noticia de esta manera, que tiene un fondo de tal otra. Eso protege la propiedad intelectual, no la idea. ¿Tá? Porque si bajo esa base, la idea de que yo creo un libro, nadie más puede crear un libro. ¿Está bien? Lo que va a proteger la ley es la manera en que uno lleva adelante esa idea. Y esto, como un ejemplo claro, tiene que son los formatos televisivos. Cuando uno ve que se vende el formato, ¿se acuerdan lo que fue? CQC que se vendía afuera, acá que llega el precio justo, no sé, Gran Hermano, son formatos. Eso protege la ley de propiedad intelectual, la forma en que uno lleva adelante la idea. ¿Cuáles son los derechos de explotación? Son también los que llaman, son sinónimos patrimoniales. Tenemos reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Transformación, está bien. Acá le tenemos. Lo más común es que tanto los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación se vendan a un mismo sujeto. Se pueden vender también de manera diferenciada. ¿Está bien? La reproducción es la manera de hacer las copias, la distribución de distribuir esas copias, la comunicación pública es la manera de dar a comunicar esa obra de forma masiva, y la transformación es la posibilidad de poder modificar dicha obra. ¿Está? ¿A quién le corresponden los derechos de explotación? Exclusivamente al autor. No, pues.
Había quedado sin luz. Y no pueden ser realizados sin autorización, salvo en casos previstos por la ley. ¿Listo? No me corras la luz, por favor. Gracias. ¿Cuánto dura el derecho de propiedad intelectual? No, me están jugando con la luz. Ahí está. ¿Cuánto dura el derecho de propiedad intelectual? ¿Cuánto duran para ustedes? A ver, vamos a arrancar. ¿Cuánto puede durar el derecho de propiedad intelectual? Vamos a jugar un poco. Hasta que el autor se muere, Apa, duradero. ¿no? Sí, toda su vida. Y es más, y dura un poquito más. Para los herederos, 70 años más de la muerte del autor. Las fotografías son 20 años, obras cinematográficas 50 años. La cuestión de que dure para nosotros 70 años después de la muerte es lo que ha pasado en el caso del Principito, que después de la muerte del autor perduró, y es más, y Francia le prorrogó más los derechos. Profe, y Sí. yo averigüé respecto a las aplicaciones y Sí, lo que me dijeron que dura 10 años la idea de una aplicación, por ejemplo. sí. Puede ser, no sé en el tema de aplicación cuál se da. Fíjate que acá no tenemos el de las, ¿cómo se llama? El de las cuestiones de informática. Ahí va. No las puse. Pero puede ser que duren 10 años, la verdad no lo sé. ¿Averiguaste en registro de propiedad No intelectual? me sale ahora la sigla. Sí, claro. El RNPP, creo que son así. Sí, algo así. Perfecto. Nico, Sí. y cuando caduca la propiedad intelectual, ¿cómo hace? ¿Queda para todos? ¿Qué pasa cuando ¿Cómo es? terminan los plazos de protección de propiedad intelectual? Dice. ¿Vieron que dije que hice todo por preguntitas? Qué bien que estás, Excelente. La obra puede ser utilizada por adelantado. cualquier manera libre porque pasa a ser de dominio público. Una vez que termina, perfecto. ¿Qué me pasó a mí? Yo como estaba haciendo la tesis de la Facultad de Periodismo, hice un documental. En el documental tenía que pasar partes de música. Entonces lo primero que hice fue me puse a buscar música clásica. ¿Por qué? Busqué música clásica. Porque es de dominio público ya. Exactamente. Sabía que no iba a tener problema con eso. Entonces, uno cuando sabe que tiene que buscar algo, tiene que buscar algo viejo. Que sabés que pasaron 70 años de que el tipo, 20 años de que el tipo murió, porque es tipo de 50, perdón, que de música. Entonces, tengo que buscar esas cosas. Pero, por ejemplo, pasé un tema de Santolaya, que está vivo, y tuve que ir a pagar a Dicapif para poder reproducirlo. ¿Está bien? Los derechos de autor. ¿Y se pueden renovar los derechos de autor? Digamos, caducó y lo renuevan. Es que sí, los va renovando. Pero el tema es que, a pesar de la renovación, el derecho de autor te dura toda la vida. Lo que te va a servir la renovación es para poder ejercer el derecho más rápido. Y ahora vamos a ver por qué digo que te permite para ejercer el derecho más rápido. Vamos a hacer una cosa. Bueno. A ver, el derecho de autor no es necesario que esté registrado. Uno lo tiene simplemente por haber creado la obra. Lo que va a pasar es que te va a permitir un mejor proceso de prueba. Pero vamos a seguir, así no nos perdemos el hilo. Las obras que se publican en Internet están protegidas, se necesita autorización por utilizar obras publicadas en Internet, porque claro, todos decimos lo que está en Internet es público, y lo que está en Internet me lo copio y me lo llevo a mi casa. O lo reproduzco en otra página que tengo. No. No se puede. Exactamente, no. Que una obra esté en Internet no significa que el autor haya renunciado al derecho de explotación económica de su obra. ¿Está? Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque esté en Internet, quita que no tengo que citarlo, ya está, total, en Internet lo puedo utilizar. ¿Pueden incluirse partes ajenas de una obra propia sin autorización? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Puedo utilizar una obra de otro? No, no sé. Si lo cita, sí o no. No. Hay que Si citarlo. conocemos la autoría, Hay que hacer esto. Vos podés incluir sin autorización hasta 1000 palabras de una obra literaria o científica y 8 compases en una obra musical. ¿Está? Eso es lo que puedes permitir, puedes agregar sin pedir permiso. ¿Está? Pasó un caso, que es el que puse acá, en el 2005. Bucay, no sé si lo conocen, que era un psicólogo muy conocido en Argentina en un programa de televisión, que en un libro que se llamaba Shimiriti, copió el texto de otra persona ocupando más de 60 páginas. ¿Está? Sin haberla citado. Sin haberla citado. El tipo dijo que él era un reversionador de historias, y acá se explica que un error absolutamente involuntario permitió que los textos de la profesora Mónica Caballe fueran incluidos en Shimiriti. Involuntario de 60 páginas.
lógicamente tuvo que pagarle los derechos de autor a la señora por haber reproducido parte de su libro, 60 hojas de su autoría. ¿Qué pasa si utilizan obras sin autorización? Si hago eso que hizo este muchacho. Tenemos tipificado en la ley, en el 75-74, las penas que le caben por haber utilizado una obra sin la autorización. ¿Tá? También se puede secuestrar el material. Yo acá traje a colación solamente un artículo para hablar un poquito, que es el artículo 72 bis. El artículo dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años, el que con fin de lucro reproduzca un fonograma sin autorización por escrito de su productor o del licenciado del productor. El que con el mismo fin felicite la reproducción ilícita mediante el alquiler de discos fonográficos u otros soportes materiales, el que reproduzca copias no autorizadas por encargo de terceros mediante un precio, el que almacene o exhiba copias ilícitas y no puede acreditar su origen mediante la factura que lo vincule comercialmente con un producto legítimo, el que importe las copias ilegales con vía de distribución pública. ¿Qué pasa con los delitos de propiedad intelectual? Porque se llaman delitos de propiedad intelectual. Yo lo que digo que el fin de la propiedad intelectual, lógicamente, es obtener un lucro por lo que uno crea. Es lo que busca la propiedad intelectual. Lo que pasa es que lo que hay que buscar con la propiedad intelectual no es conseguir imponer una pena, porque muchas veces es difícil imponer una pena. ¿Por qué es difícil imponer una pena? Porque hay mucha gente que lo infringe. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que después el Estado no puede sancionar. Y voy a traer algo a colación. Y traigo esto. A ver. La propiedad intelectual, el fin es proteger los derechos. Y las grandes discusiones de propiedad intelectual se han dado entre las grandes empresas. Primero discográficas, y con el avance de la tecnología, con las grandes cinematográficas. ¿Está? ¿Cuándo se desata el primer gran problema? Y ya algo hablé de las clases pasadas. Esto es lo que se habla de peer-to-peer, puerta a puerta. ¿Está? Y acá ven dos sistemas. Tenemos una estructura de cliente-servidor y una estructura de P2P. El P2P, con la cara de Carla que no entiende nada. No. El P2P apareció con Napster. Lo que vos podías hacer era compartir un archivo entre diferentes computadoras. Y se empezaban a cruzar las computadoras. ¿Y qué se pasaba? Música. ¿Está? Todos nos bajábamos música de diferentes computadoras. Entonces, ¿cómo hacemos para decir quién es el autor? El primero que copió la imagen, se compró un disco, lo grabó, lo pasó a MP3 en su momento y lo empezó a compartir. El tema es que en un momento era muy difícil porque tenías millones y millones de personas que estaban cometiendo el delito al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo hace el Estado para sancionar a millones y millones de personas en el mundo que está haciendo lo mismo? La norma se vuelve obsoleta porque no puede castigar a todos. ¿Está? Entonces, ¿qué pasó? Fue el momento de Napster, también fue el momento de Ares. ¿Qué hicieron las empresas? Como no podían castigar a todos y no podían llegar a proteger sus derechos como ellos querían, ¿qué hizo? Se creó Spotify. Apple creó Apple Music. ¿Está bien? Fue la manera que encontró de que no se siga pirateando. ¿Por qué? Porque te era mucho más fácil pagar $3 por mes por escuchar tu música que hacer todo el trabajo que hacías para poder descargarla. ¿Está bien? Entonces lo que hizo fue intentar de buscar la vuelta. Con las cuestiones cinematográficas es exactamente lo mismo. Uno pirateaba por Pirate Bay o por lo que era Mega Upload u otras páginas, las películas piratas. ¿Pero qué hicieron? ¿Cómo fue la manera de lograr ganar propiedad intelectual? ¿Por qué? Ganar propiedad intelectual. Por ejemplo, se creó Netflix. ¿Y qué hace Netflix? Netflix compra los derechos de autor de reproducción a las grandes cinematográficas y te los vende a vos. A vos te los vende a un costo mucho más barato. Que vos decís, me conviene más pagar $3 que estar 5 días bajando una película. O viendo pirateada de otro lado. ¿Entendés? ¿Entendés esa parte? Lo que hicieron fue encontrar la vuelta de rosca. ¿Por qué? Porque si bien la ley lo castiga, el tema es que son tantas las infracciones, la ley nunca puede responder. Es lo que puede llegar a pasar si, por ejemplo, el día del jueves se prorroga una vez más lo que es la cuarentena obligatoria. Y por ejemplo, que la gente ya no la cumple. Es muy difícil cuando tenés 500 millones de personas que no te la cumplen. ¿Cómo haces para decir, bueno, voy a sancionar a las 500 millones? El sistema no te sirve. ¿Se entiende? Hay que buscar otra vuelta de rosca. Lo que hicieron esto fue encontrar una manera paga y barata, en la cual vos pagás contento porque no pagás mucho. Las grandes empresas ganan porque les pagan, Spotify le paga los derechos de autor a las diferentes compañías discográficas y Netflix le paga a las diferentes cinematográficas. ¿Es obligatorio inscribir la obra en el registro de propiedad intelectual? No. No es obligatorio. ¿Está?
los derechos nacen cuando uno crea la obra. Lo que pasa es que registrar la obra te da protección y es un medio de prueba. ¿Por qué? Porque si el día de mañana aparece alguien que tiene lo mismo que hiciste vos podés decir, mirá, yo de tal fecha lo tengo registrado y es mío de tal fecha, y tenés un documento público que dice que es tuyo. En cambio, de la otra manera, lo que deberías hacer es ir a discutir y demostrar que vos lo tuviste antes. ¿Está bien? Es una cuestión probatoria. Es mucho más fácil demostrar. Sí, Carla. ¿Y qué pasa cuando alguien crea algo, otro te lo registra, por ejemplo, te lo roba? ¿Se puede discutir igual? ¿O una vez que otro sí. lo Lo tenés que se puede discutir discutir igual? Lo podés discutir igual. El tema es que, lógicamente, es siempre más complicado. Es mucho más fácil cuando vos Claro. ya lo creás y lo registrás, y cuando alguien después te lo registra igual. ¿Está bien? Es una cuestión probatoria, no es una obligación. El derecho de autor siempre lo tenés. Lo que pasa es que si vos lo registrás, va a ser más fácil probar. Nosotros no tenemos, como dicen los americanos, no sé si a alguno le gusta los Simpsons, cuando Homero hace el tanque que le protege la espalda, el que es quiropráctico, dice, le muestra el papel y dice patente pendiente, patente pendiente. No, nosotros no tenemos patente pendiente. Nosotros tenemos que patentarlo. ¿Está bien? El tema es que, si no lo hacemos, es mucho más difícil después demostrarlo. Y otra cuestión de que si uno registra la propiedad intelectual en Argentina, después le vale para el resto del mundo. Como estamos por el OMPI, todo lo que hagamos acá va a valer afuera. ¿Qué quiero decir? Si, por ejemplo, uno hace un libro, ¿está? Y ustedes le pagan la editorial X por la reproducción y distribución del libro en Argentina y le paga tanta cantidad por 20.000 ejemplares, cuando uno va al exterior, por ejemplo, va a Brasil y ve que ese libro está, no necesita volver a probar en Brasil. Simplemente con la registración de ya prueba y puede que le paguen allá. ¿Se entiende? Puede hacer valer los derechos en toda parte del mundo que tengan el acuerdo del OMPI. ¿Dónde se registran las obras? En la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Ahí les dejé, si quieren, los datos para ir a verificar. En La Plata está en el Ministerio de Justicia. Y tiene un valor de 400 pesos, creo, más o menos, la registración. No son caras. Ahora vamos a ver la diferencia entre copyright y copyleft. Y antes de arrancar copyright y copyleft, no meto pausa, pero arranco otro Zoom porque ya me quedan 3 minutos y no voy a llegar. Dale, vuelvo a tirar un link nuevo. Dicho. Ya nos vemos. Abro otro link ahora. Dale. Chau, chau.